Voz de Victoria, con el apóstol Carlos Luis Vargas, que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Bendiciones. Son ustedes muy, pero que muy bendecidos y prosperados de Jesucristo el Señor. Su amigo Carlos Luis Vargas, que les saluda a todos en el amor de Jesucristo en este nuevo año 2023. Y mi oración es que este año te alcance la plenitud de todas las bendiciones de Dios para su vida, no solamente en su cuerpo físico, salud, de toda esta plaga que ha estado atacando a personas en el mundo. Yo declaro que Dios le dará salud perfecta y también la bendición de Dios le alcance a usted en el área de su felicidad y en el área económica. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso aquí en esta programación. Voy a hablar de principios que son importantes, no se pueden obviar para mantener y para vivir en la plenitud de la bendición de Dios. Y voy a hablar de esos principios que ya compartí, muchos de ellos en mi libro, Bienes y riquezas hay en tu casa. Bienes y riquezas hay en tu casa. Este libro tú lo necesitas y los principios que voy a compartir hoy están aquí y muchos más que no están ahí, que te van a ayudar a vivir una vida de plenitud como yo he aprendido a vivir en una vida de plenitud. Te bendigo y quédate con nosotros, que en un momento volvemos. Descubra una mina de tesoros abundantes. Presentamos Bienes y riquezas hay en tu casa, la nueva obra de Carlos Luis Vargas. Un libro que presenta revelaciones verdaderas y asombrosas acerca de las primicias, primeros frutos, cosas sagradas, promesas y pactos. Este libro cuenta cómo el Señor tomó a Carlos Luis Vargas en la etapa más vulnerable de su vida y lo transformó en el hombre que es hoy. Los testimonios de milagros financieros de este libro son extraordinarios, verídicos y verificables, los cuales lograrán inspirarte, retarte y dimensionarte a una vida de milagros. Bienes y riquezas hay en tu casa. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Desde que yo era niño oía decir que lo importante no era vivir una vida de plenitud económica, sino ser santo y vivir una vida de salvación y tener un lugar en el cielo. Desde entonces he analizado y he llegado a la conclusión que, claro está, lo más importante sigue siendo ser salvo y tener un lugar en el cielo. Pero además de eso, Dios quiere que en la tierra vivamos una vida de plenitud. Dios no nos creó para cambiar el cielo por la miseria. ¿Quieres cielo o quieres miseria? No, Dios nos creó para vivir una vida plena en la tierra y en el siglo venidero la vida eterna. Por eso la Escritura dice, no hay nadie que no haya, que haya hecho estas cosas, que haya bendecido a su padre, a su madre, que haya sido honesto en su manera de ser, que no reciba en este siglo 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que quiere decir que ambas cosas son necesarias en nuestra vida. Y por eso hoy quiero hablar de este tema de primicia que es tan importante para nosotros comenzando el año. Y yo quiero decirle que lo que voy a hablar va a marcar su vida. Si usted abre su corazón y pone toda atención y de repente se desconecta de todo lo que está haciendo y pone atención, Dios podrá ministrar una palabra a usted que le acompañará el resto de su vida en una vida de plenitud. Yo quiero decirle que nuestra fe, la fe de los cristianos, es una fe judeo-cristiana. Quiere decir que está basada en primer lugar en principios que Dios enseñó a Israel como nación y que luego en el Nuevo Testamento son ratificados o reforzados por Jesucristo y también por su enseñanza y las enseñanzas apostólicas de la iglesia.
Y esto es muy importante, porque Dios desde el principio consideró gobernar la vida de los hombres, medir su fidelidad, medir su integridad, porque sabe que para Dios darte más o darme más, tiene que ver en nosotros integridad. Si somos fieles en lo poco, la Escritura dice, Él nos pone en lo mucho. Pero ¿qué tal si somos deficientes de lo poco? Obviamente, por más que oremos, ayunemos, busquemos a Dios, no podremos nunca llegar a la plenitud que Dios tiene para nosotros. Su voluntad para tu vida es su voluntad para mi vida. Entonces es muy importante que usted en este día entienda estos principios, porque nos van a poner en otra dimensión en su relación con Dios, y milagros económicos comenzarán a pasar y se va a desatar la bendición de Dios sobre su vida, que es la voluntad plena de nuestro Padre. Porque la bendición de papá es la que enriquece y no añade tristeza. Antes me decían a mí cuando yo era niño, si Dios te da dinero, vas a perder, porque el dinero es pecaminoso, es la raíz de todos los males. Pero yo entendí después en el Evangelio que no es así, que Dios nos da finanzas, nos da recursos para que los disfrutemos y le sirvamos a Él y hagamos su obra y seamos instrumentos importantes y financieros de Dios para los últimos tiempos. Entonces, qué importante es que usted aprenda a manejar estos principios y a creer en ellos. Y yo voy a hablar de eso hoy. Desde el principio, Dios gobernó la humanidad, su trato con el hombre, por el principio de la primicia. Quizá usted no entiende mucho de esto, pero cuando termine esta programación usted lo va a entender. Y cuando compre mi libro, llame y lo tenga al teléfono que aparece en pantalla, usted va a entender estos principios mejor que nunca y le van a bendecir de una manera extraordinaria. Desde el principio, Dios creó a Adán y Eva en un mundo que Dios creó perfecto y colocó allí al hombre, la corona de la creación, como le llama la Biblia, imagen y semejanza de Dios. Y le entregó todo al hombre. O sea que Adán era, no se puede decir millonario, ni se puede decir billonario, porque no hay una palabra para describir a alguien que es dueño del mundo entero. No hay una palabra para describirlo. Dios creó a Adán en una posición demasiado alta que no existía en el planeta Tierra. Entonces le dijo, todo es tuyo, ponle nombre, como tú le llames, así será, todo te pertenece, todo te responderá. Pero hizo una prohibición el Señor. Dijo, mira, el fruto de este árbol que está en el medio del huerto, tú no comerás de él, porque el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Dios puso una prohibición, y aquel árbol que estaba en el centro del huerto era el árbol que se llama la Biblia de la ciencia del bien y del mal. Quiere decir que el bien y el mal estaban contenidos en el fruto de este árbol. Si el hombre comía del fruto, los ojos le serían abiertos y conocería el pecado, conocería la aflicción, conocería la tentación, conocería todas las cosas que llevan a los hombres a pecado. Mientras no comiera de ese árbol y lo respetara, porque era de Dios, le pertenecía a Dios, entonces el hombre viviría en una vida de plenitud sin límite. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos, plenitud sin límite. Pero el hombre se debe engañar. Se debe engañar por la mujer por la serpiente. Usted conoce la historia y no hay que buscar culpables, simplemente pecaron. Y cuando pecaron porque tomaron del fruto del árbol. Ahora, este árbol que se llama de la ciencia del bien y del mal, y que Dios dice, yo me reservo el derecho de ese árbol. Ese árbol es mío, nadie lo puede tocar o puede comer de él, porque es mío. ¿Por qué Dios se reserva ese árbol? Pues ese principio es el principio eterno por el cual Dios gobierna el universo. Es el principio de la primicia. Ese árbol es la primicia de Dios. Es lo primero de Dios. Yo paso a pensar, y soy yo analizando y pensando, especulando, que fue lo primero que Dios creó en el jardín del Edén. De repente ese árbol. Y porque Dios solamente merece lo primero. Dios no recibe cosas segundas, ni 10/3 partes, no. Dios recibe lo primero. Entonces, paso a pensar que ese árbol encierra el principio de primicia, del cual hablaremos hoy en esta programación. Quédate conmigo, ya regreso. Cada vez más personas testifican de lo que Dios ha hecho en sus vidas a través de la lectura de Bienes y Riquezas hay en tu casa. En estos días he recibido testimonios extraordinarios de cosas que Dios está haciendo con gente que está leyendo el libro.
la transformación de mente, corazón, de pensamientos. Aquí los principios de primicia que están aquí están trabajando en la vida de personas. Así que quiero motivarlo a que usted también se haga parte de todo lo que Dios está haciendo a través de la lectura de este libro, Bienes y Riquezas hay en tu casa. Bienes y riquezas hay en tu casa está ahora disponible en cualquier parte del mundo, en formato digital, adquiriéndolo a través de Amazon.com. O también puede adquirir su copia física, llamando al 516-546-2020. Es que triste que Adán, teniéndolo todo en el jardín del Edén, tuvo que codiciar lo que le pertenecía a Dios, la primicia. Ahí comienza el principio. Y luego Dios, cuando los ve caídos, avergonzados, descubrieron que estaban desnudos, y los ve en esa condición de vergüenza, ¿qué hace Dios? Otra vez hace uso de la primicia. Toma un animal, primer animal que es matado, que es muerto, en el jardín del Edén, en el comienzo de la creación. El primer animal que se encuentra que es degollado o que es muerto. Dios toma cordero, degolla ese cordero y viste el pecado de ellos. Le hace ropa y los viste. Mira qué interesante. El Señor mismo degolla a los animales, le limpia las pieles seguramente, prepara su vestido y los viste. Es primicia. La primera vez que el hombre se viste, la primera vez que el hombre cometió pecado y la primera vez que Dios mata a un animal, el sacrificio que es tipo de Cristo su Hijo para vestir nuestros pecados. Todo esto es primicia. Es la primera vez que Dios hace estas cosas. Así que el jardín del Edén y el libro de Génesis, que es el libro de los comienzos, es el libro de las primicias. Comienzos, primicia. Básicamente lo mismo. Allí Dios comienza a establecer un trato con el hombre y en esta ocasión un trato que no estaba en el programa de Dios, sino que el hombre pecó y Dios tuvo que vestir su desnudez. ¿Se da cuenta? El poder de la primicia. Tocando el árbol, ellos cayeron en pecado. Comiendo del árbol, cayeron en pecado. Y Dios ahora mata animales por primera vez. Y esas primicias, sacrificio primero, lo hace Dios en favor del hombre, no el hombre a favor de Dios, sino Dios a favor del hombre que peca. Y le da la primicia, vistiéndolos a ellos y anunciando la redención en Génesis 3:15 de su Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que sería sacrificado por nuestros pecados en la gracia, en el Nuevo Testamento. Otra vez, primicia en el Nuevo Testamento. Entonces, muy importante. Ahora el hombre conoce a su mujer, tienen 2 hijos. Y estos 2 hijos, uno, yo digo, es hijo de la serpiente y uno hijo de Dios. Porque uno salió mal, Caín salió mal, salió con la simiente pecaminosa. No es que la serpiente engendró el hijo de Eva, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo en cuanto a su tendencia pecaminosa. Él tenía tendencia pecaminosa de la serpiente en su corazón. Y en cambio, el otro hijo, Abel, tenía tendencia correcta de sacrificio, de amor a Dios, de compartir su vida con Dios, de ponerlo en primer lugar. Y llegó el tiempo que 1 año de trabajo y Dios dice tiempo de primicia. Y entonces ambos construyen altares de primicia. Estos altares no eran altares por el pecado, porque todavía ellos no habían cometido pecado, pero que era Caín y Abel. Supuestamente el pecado de Adán había sido cubierto por Dios. Estos altares ahora son altares de primicia. Es el tiempo de primicia. Así que Caín trajo del fruto de la tierra porque era agricultor. Ahora, mire, esto que le voy a decir, importante. Dios no juzgó a Caín porque no trajo un cordero como su hermano y solo trajo verduras. No, viandas, vegetales, no. Porque se supone que él trajera del fruto de su trabajo. La primicia es del fruto de tu trabajo, de los primeros frutos de lo que tú haces. Seas médico, seas ingeniero, seas constructor, seas persona que hace landscaping, seas empresario, trabajes en Wall Street o Main Street. No importa lo que tú hagas, el primer fruto le pertenece a Dios. Entonces, Caín trajo del fruto de la tierra. No dice primero, dice del fruto de la tierra. Pero en cambio Abel construye su altar. Y dice la Escritura, pero Abel trajo de lo mejor, de lo escogido. Y trajo lo mejor y lo sacrificó a Dios. Un cordero, me imagino que sin mancha, sin defecto, examinado por mucho tiempo porque era para Dios, guardado.
Uno de los predicadores de quien aprendí muchísimo, que ya no está con nosotros, Lester Sumrall, el apóstol Lester Sumrall, decía que él veía en su mente a Abel guardando todo el año ese corderito. Quizás cuando nació el corderito, su madre murió. Él iba girándose y Abel lo tomó, lo llevó a su tienda y lo amamantó él mismo de una manera manual. Ese corderito se crió en la tienda de Abel. Quizás dormía con él lo examinaba, que fuera perfecto. Para el día que le tocaba presentar sacrificio a Dios, presentarle algo que realmente significaba mucho para él. Y él entonces sacrificó ese cordero delante de Dios, sin mancha, perfecto. Y cuando Dios miró los ambos sacrificios, dice, y miró Dios con desagrado a Caín y su ofrenda. Y miró con agrado a Abel y la ofrenda suya. Y el fuego descendió del cielo, que es el fuego de la aprobación, no de juicio, sino aprobación, y consumió la ofrenda de Abel. Ahora Caín está molesto. Esto otra vez es primicia. Abel ofreció una primicia correcta. Por eso la Biblia dice claramente en Hebreos capítulo 11, por la fe Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que su hermano Caín. Y por lo cual Dios testificó de Abel y de su ofrenda. Todavía sigue haciéndolo y muerto aún habla con ella. Entonces, amigos, lo importante es saber que lo primero le pertenece a Dios. En este libro tengo 7 principios de primicia que usted debe saber. 7 principios importantes. Y uno de ellos es que lo primero le pertenece a Dios. El segundo principio es que lo primero es la raíz, es la base que gobierna el resto de lo que tendrá. El tercer principio es la dirección que va tu primicia. Irá el resto de tu dinero, de tu cosecha, de tu salud, de tus relaciones, de tu felicidad este año 2023. Entonces es muy importante que marques tu año. Oye lo que te estoy diciendo. Marca tu año con una primicia verdadera, de sacrificio, una primicia apartada. Haz lo mejor para Dios y Dios verá y tomará eso con agrado. Ahora, es muy importante saber, voy a dar mi primicia. ¿Dónde la voy a dar? ¿A quién se la voy a dar? ¿Ya puedo hacer un altar y quemarla delante de Dios? Ciertamente no. Eso no, ahora en este tiempo no procede. Dios tiene otros sacerdocios, ¿verdad? En este tiempo y ha ordenado su casa, como en el Antiguo Testamento ordenó por los sacerdotes del Antiguo Pacto. Ahora Dios ha ordenado en su casa pastores que gobiernen su casa conforme a su corazón, que guíen el rebaño. Y esos son la gente que debe en el nombre de Dios ministrar al pueblo y recibir del pueblo y dar del pueblo. Bueno, y voy a volver al final para terminar esta enseñanza y voy a seguir, porque yo creo que merece que hagamos otra programación y continuemos hablando de esto. Así que quédese conmigo y ya vuelvo. Descubra una mina de tesoros abundantes. Presentamos Bienes y riquezas hay en tu casa. La nueva obra de Carlos Luis Vargas. Un libro que presenta revelaciones verdaderas y asombrosas acerca de las primicias, primeros frutos, cosas sagradas, promesas y pactos. Este libro cuenta cómo el Señor tomó a Carlos Luis Vargas en la etapa más vulnerable de su vida y lo transformó en el hombre que es hoy. Los testimonios de milagros financieros de este libro son extraordinarios, verídicos y verificables, los cuales lograrán inspirarte, retarte y dimensionarte a una vida de milagros. Bienes y riquezas hay en tu casa. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Yo he viajado a Israel muchísimas veces. Hubo un tiempo que yo viajaba constantemente a Israel porque teníamos una obra que supervisábamos ahí en Beersheba. Un día estaba yo en Beersheba comiendo algo, falafel, y estaba con un pastor amigo y vi a un rabino entrar a un mercado. En Israel los mercados son 2 clases de mercados. Los que son kosher y los que no son kosher. Y hay un letrero al frente de cada negocio que dice kosher, para que los judíos puedan entrar y comprar sin contaminarse, de acuerdo a sus creencias. Los que no son kosher, o sea, son mercados
que los judíos ortodoxos o judíos por general no entran, porque son mercados que para ellos no están limpios, no están aprobados. Muy importante. Ahora, ¿por qué algunos mercados están aprobados y otros no? ¿Cómo sucede esto? Pues bien, hay algunos productos que no se pueden vender y esos mercados que no son kosher por lo general lo venden. Pero lo segundo y más importante es que el que declara kosher ese negocio es el rabino. El rabino va y examina el negocio completo. Cómo se producen los alimentos, cómo se hacen las cosas, si no se mezcla la carne con los vegetales, ciertas cosas y ciertas reglas que hay que seguir, y entonces lo declara kosher. Pero para declararlo kosher, ese negocio tiene una responsabilidad, y es de que cada mes el rabino va a examinar el negocio y hace una oración allí y bendice el negocio. Lo examina y después lo bendice. Y cuando sale de allí, sale con una primicia del negocio. Sale con el dinero de la primicia que es entregado al sacerdote para que él continúe haciendo eso, siga bendiciendo los negocios de la comunidad. Entonces, estos son principios importantes que están dentro de nuestra cultura judeo-cristiana y que muchas veces no entendemos, aunque nosotros lo practicamos con diezmos y ofrenda, que es parte también de nuestro dar a Dios. Pero no entendemos el principio de la primicia, que no es un diezmo ni es una ofrenda, es lo primero. Es lo primero de nuestro año. Es lo primero, el primer salario que recibimos. Es lo primero si somos agricultores de nuestra cosecha. O es lo primero de nuestras vacas o animales si somos ganaderos. Es lo primero de todo lo que hacemos. Si tú cortas diamante, tu primer diamante. No importa lo que tú hagas. Si limpias casas, las primeras casas del año son de Dios. Y cualquier cosa que tú hagas, lo primero le pertenece a Dios. Y este principio yo observé y dije, caramba, la verdad que esto es poderoso. Por eso es que la gente dice, pero los judíos prosperan y nosotros no. No prosperamos a la misma manera. Yo quiero decirte que nadie tiene derecho a prosperar más que nosotros. Y los judíos tienen menos derecho que nosotros de prosperar. ¿Por qué? Porque ellos tienen todos los principios y las leyes y mandamientos, pero no tienen al Mesías. Nosotros tenemos todo eso en nuestro libro, en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y tenemos también al Mesías. Quiere decir que nosotros tendríamos mayor derecho a la prosperidad y a la bendición, pero no la estamos experimentando. ¿Por qué? Porque desconocemos los principios del reino de Dios. Entonces usted, ya le estoy diciendo esta mañana, o en este día, o en esta noche, en cualquier hora que usted me esté viendo, es importante que usted sepa que Dios tiene un plan de bendición y de prosperidad con usted. Y está basado en el mismo principio que Él basó su relación con Adán y Eva, el mismo principio que basó su relación con Caín y Abel, el mismo principio que basó su relación con Abraham, con Isaac, con Jacob, y nosotros, hijos de Abraham, por medio de la fe, el mismo principio que basó su relación con su hijo Jesús. Él no mandó aquí a un hijo, Él mandó a su primogénito, a su unigénito, como dice la Escritura, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice Juan, que es el Génesis del Nuevo Testamento. Y este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Él basa su relación en una primicia. Y la primicia gobernará tu año. Este año 2023 yo declaro que será tu mejor año, porque tú entenderás estos principios. Tú obtendrás este libro, estudiarás la palabra, te irás a la Biblia y una convicción nacerá en tu corazón. Y entregarás tu primicia antes de que termine este mes. La entregarás a tu sacerdote, a tu pastor, a la persona que te pastorea, porque nadie más tiene derecho a recibir tu primicia. No me la mandes a mí, porque yo no soy tu pastor. Llévala a tu pastor y dile, esta es la primicia de mi trabajo de este mes de enero. Y yo quiero, en este primer mes del año, yo quiero entregar la primicia de todo, para que el Señor bendiga mi vida y bendiga mi casa y bendiga todo lo que tengo. En la próxima programación te voy a hablar de las bendiciones que están ligadas a la primicia y también las maldiciones que están ligadas a tomar lo que pertenece a Dios. Pero yo no quiero hablar de eso, quiero hablar de bendición y quiero guiarte en el camino de la bendición. Yo espero que tú recibas esta palabra y que te sirva, porque yo sé que va a ser de mucha inspiración para ti y que tu vida va a cambiar. Yo he sido bendecido de una manera sobrenatural desde que descubrí estos principios y los he enseñado en el mundo y los he enseñado a multitud de personas
que constantemente me testifican de la bendición que ha sido. Esta semana estuve en una iglesia en República Dominicana que tiene mis libros y que lee mis libros y que los está enseñando. Y la persona que se paró al frente, se paró para testificar, dio 4 testimonios de cosas que pasaron por causa de la primicia y de este libro y entender sus principios. A ti también te acontecerá, porque esta bendición te alcanzará a ti en el nombre de Jesús. Padre, que tu bendición alcance a todo aquel que realmente tiene su corazón en hacer tu voluntad. Hoy venga tu reino a su vida, hágase tu voluntad y que los principios de la primicia funcionen para esta persona que me está viendo y que pone su fe. Tu fe hoy te honrará y tu acción confirmará tu fe y verás los resultados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el crecimiento y desarrollo integral de su vida espiritual y ministerio, ya están disponibles los libros del apóstol Carlos Luis Vargas. Sirviendo a su excelencia, un manual de entrenamiento para obreros de iglesias de alto nivel. Formando una generación superior, enseñanzas para una generación de conquistadores. Y la serie Enseñanzas para la Nueva Vida, una compilación de estudios bíblicos enfocados en el discipulado cristiano para grupos pequeños. Usted puede adquirir estos materiales llamándonos al número 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com.